Bien, muy buenas noches a todos y todas, a los que después nos van a acompañar viendo esta grabación. Yo soy Beatriz, voy a estar monitoreando este seminario de estrategias de la terapia cognitiva conductual aplicada a consultantes suicidas. Hoy nos acompaña el docente Herbert Eduardo Grener, quien es psicólogo clínico acreditado, especializado en psicoterapia cognitivo-conductual en adolescentes y adultos, máster en terapia de tercera generación, postítulo en drogodependencia, entrenamiento clínico en terapia cognitiva conductual dialéctica, también entrenamiento clínico en la terapia de exposición prolongadas para trastorno de estrés postraumático, diplomado en trastorno obsesivo compulsivo del espectro eh, perdón, del espectro obsesivo-compulsivo, académico de pregrado y postítulo en terapia cognitivo-conductual y también académico de pregrado y postítulo en terapia cognitivo-conductual. Bien, y sin más que agregar, ahora los dejo con el expositor para que pueda comenzar. Cualquier cosita me pueden escribir por privado si es que tienen alguna duda y o problema durante la sesión. Bien, ¿se escucha el audio bien? Por favor, me Sí, dan feedback. escucha, ¿Sí? súper. Impecable. Súper bien, súper bien. Bueno, le saludo a todos. Ya me presentaron. Es un gusto en realidad estar con ustedes, poder compartir este espacio de aprendizaje, de enriquecimiento para su formación profesional. Les felicito también por el interés que han tenido de asistir a este seminario y ojalá, bueno, puedan realizar todo el entrenamiento completo, ¿sí? Así que, bueno, sin más preámbulo, estimados alumnos, vamos a ir acá a la clase. Em, Bien, dice acá estrategia de la terapia cognitiva conductual aplicadas con consultantes suicidas. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Ya a rato voy a decir la palabra TCC solamente, para no decir terapia cognitiva conductual a cada rato, ¿sí? Probablemente use esa abreviación, ¿ya? Ok. Vamos a ampliar acá, ¿cierto? Bueno, ok. El objetivo general del curso, vale decir, del curso que vamos a estar realizando de 8 horas, ¿sí? Tiene un objetivo general, ¿ya? Que es justamente poder aprender y ofrecer un tratamiento, aprender y ofrecer posteriormente un tratamiento que permita al consultante desarrollar modos alternativos de pensar y comportarse durante periodos de perturbación emocional, sin involucrarse, ¿no es cierto?, en conductas de tipo suicida, ¿ya? Y los objetivos específicos del mismo curso tienen que ver con o apuntan a resolver y manejar las crisis provocadoras, reducir la desesperanza y, al contrario, poder incrementar el optimismo en la persona, reducir todo lo que se relaciona con suicidalidad, mejorar el funcionamiento diario de la persona, no solamente que, bueno, que deje de pensar en el suicidio, sino que también pueda, ojalá, tener un funcionamiento mucho más óptimo, ¿no? En cuanto a su vida, y en especial poder salir de la crisis y tener una rutina normal. Y prevenir nuevos episodios suicidas también es lo que se trabaja como objetivo específico, ¿ya? Ah, bueno, la verdad es que hay varios contenidos que revisé, elementos que puse acá, teóricos que puse acá en el curso, acá en las diapositivas de hoy, pero esencialmente me estoy basando en el modelo de Roth, Joyner y Rahaf, ¿ya? Que es el modelo del tratamiento de la conducta suicida con un enfoque efectivo y de tiempo limitado, ¿ya? Y este enfoque va a apelar a tres fases de tratamiento esencialmente. Se trata de un tratamiento modalidad individual y van a haber tres fases, como les digo, la fase inicial, la fase intermedia y también la fase final, ¿ya? Quiero hacerle un comentario acá, que según los resultados del metaanálisis de Terrier y colaboradores del 2008, de 28 ensayos de terapias cognitivas conductuales, los tratamientos que se proporcionan en un formato individual únicamente o en formato individual combinado con sesiones grupales, por ejemplo, con terapia conductual dialéctica, están asociados con reducciones significativas del intento de suicidio e ideación suicida. Pero tratamientos que se brindan solo en formato grupal
no están asociados con mejores resultados, ¿ya? Aunque las razones exactas de esto aún no se entienden de forma completa, ¿cuál es la hipótesis principal? Es que las terapias de grupo que emplean este formato de proceso interpersonal, que es más tradicional, de conversar, ya, de donde todos, ¿no es cierto?, hablan. El problema es que no siempre se centran de forma suficiente en la formación de las habilidades, ya, a excepción de algunas terapias que sí lo hacen, como es DBT, ya. Entonces, a la luz de estos hallazgos, la terapia cognitiva conductual aplicada a la conducta suicida fue desarrollada eminentemente como una terapia en formato individual. Ya eso es importante acotarlo. Entonces nos vamos a encontrar, no lo puse acá, pero nos vamos a encontrar entonces con un tratamiento de formato de 12 a 16 sesiones APP, ¿ya? Y considerando también la tercera fase que hace un fuerte hincapié en lo que son las prevenciones de recaídas, ¿ya? Ok. Solamente mencionar acá que la primera fase, la fase inicial, tiene que ver, bueno, un poco lo que vamos a ver hoy día en relación a lo que es la adherencia al tratamiento de este paciente suicida, fortalecer la alianza terapéutica, evaluar el riesgo suicida y ya después en una fase de la parte intermedia vamos a trabajar el tratamiento propiamente tal, ¿verdad? Y está todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de habilidades cognitivo-conductuales, la aplicación de las técnicas de reestructuración cognitiva, diálogo socrático, las técnicas para fomentar la esperanza, bueno, y otras más, ¿no es cierto?, se van a trabajar ahí en esta fase intermedia. Y la fase final, como mencionaba recién, básicamente se va a abocar ahí a lo que tiene que ver con prevención de recaídas, lo cual también tiene, ¿no es cierto?, digamos, su propio protocolo, por decirlo así, o su protocolo, ¿verdad? Ya que hay que cumplir también para que los pacientes, bueno, puedan reforzar todo lo desarrollado, lo aprendido durante su tratamiento, ¿ya? Ok, ahora sí, les vamos a dar este spoiler, ¿verdad? Un poco del curso y vamos a trabajar algunos aspectos de la fase inicial, ¿ya? Bueno, lo primero que se trabaja como punto número uno es incrementar la motivación al tratamiento. Como en muchas terapias cognitivos conductuales, es muy importante incrementar esta motivación a la terapia y la terapia cognitiva conductual del suicidio no es la excepción, ¿ya? Esta va a ser nuestra primera tarea, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos con esto? Porque los consultantes en riesgo suicida, la mayoría se encuentran muy desesperanzados, ¿ya? Esto en relación a todo lo que tiene que ver con sus síntomas de desánimo, la disforia, muchas veces están con niveles altos de angustia, de ansiedad, todos estos sesgos producidos por sus temas de salud mental, bueno, hacen que muchas veces esté incrementada esta desesperanza. Pero ojo, no solamente van a estar renuentes producto de digamos, a raíz de los síntomas clínicos, ¿ya? Sino que muchas veces también porque vamos a encontrarnos con pacientes que ya han realizado un sinnúmero de tratamientos, ¿ya? Muchos comentan en la sesión, ¿no? Bueno, usted es el psicólogo número 4, no sé si a ustedes le han dicho alguna vez en algún otro contexto, digamos, de tratamientos, ¿no? Usted es el terapeuta número 6, qué sé yo, y bueno, y vienen con este aspecto de desesperanza en sus vidas, ¿verdad? Entonces todo esto hace que hay una reticencia un poco, ¿verdad? A poder, ¿no es cierto?, de ahí realizar un tratamiento. La motivación no es muy fuerte, ¿no? Y por lo demás, son pacientes que una vez que ha pasado el estrés, ¿qué pasa? Que al tener un locus de control de tipo más externo, cuando, digamos, ya pasa la situación estresante, que mantenía el riesgo suicida, lo que hacen estos pacientes es retirarse de los tratamientos, ¿verdad? Entonces, es súper importante esto que estamos comentando ya, porque en el fondo, si no se trabaja este primer punto, se puede perder fácil la motivación al tratamiento. Entonces, el primer puente que debemos establecer con nuestros pacientes, ¿ya? Eh, vamos a, Vamos a manejar la ambivalencia, ¿ya? Algo muy importante porque los pacientes suicidas también se encuentran muy ambivalentes, ¿no? Son pacientes que luchan con ciertos constructos cognitivos, ¿no? Y afectivos también, entre el deseo de morir y el deseo de vivir, ¿ya? El deseo de quitarse la vida y el deseo de recibir ayuda, ¿ya? De otras personas, ¿sí? En especial también de los terapeutas.
Y eso, estimados alumnos, debe hacernos reflexionar un poquito, ya para notar un poco en el autoanálisis de terapeuta, ver, digamos, sobre qué marco semántico me muevo yo para trabajar con pacientes suicidas. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, de hecho, acá partimos con un cierto marco semántico, ¿no? Donde partimos desde esta idea, ¿no? De que existe un problema de ambivalencia. Schneemann, el padre de la suicidología moderna, él planteaba, bueno, ¿cuál es el elemento que va a ser común, el elemento cognitivo que va a ser común a todos los suicidas? Justamente el tema de la ambivalencia, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de trabajar justamente con algunas herramientas para provocar esta disonancia cognitiva en el paciente, cosa que, ¿verdad? Pueda transformarse un poco, ¿no es cierto? Reformularse este velo que tiene, ¿no es cierto?, en relación a que nada funciona, a que nada vale la pena, a que la muerte es el único, digamos, camino, la única solución, y eso cambiarlo por, digamos, otras oportunidades, otras formas también, digamos, de lograr poder salir, ¿no es cierto?, del dolor que ellos vienen experimentando hace bastante tiempo. ¿Ya? Entonces, esto de la ambivalencia nos va a llevar de alguna forma, nos va a incitar a transitar este camino que es muy bonito, que es el camino de buscar razones para vivir, ¿ya? Y los factores protectores, ¿sí? Todos tenemos razones para vivir, la mayoría de los seres humanos, ¿no? Y es importante poder indagar estas razones que, ojo, que también digamos, es bueno también notarlo en nuestro marco semántico terapéutico, que muchas veces los pacientes no es que no tengan razones para vivir. Lo que pasa es que la depresión, el desánimo, la desesperanza, la misma situación de crisis angustiosa en la que están viviendo, hacen que, bueno, sin lugar a duda, estos componentes de valores, ¿no es cierto?, de razones para la vida, estén escondidos nada más, ¿no? Entonces, el trabajo del terapeuta va a consistir justamente en poder indagar estas razones que tiene el consultante para vivir, ¿ya? Y podemos preguntarle, podemos decirle, por ejemplo, bueno, me gustaría decirte o preguntarte por qué no te has quitado la vida hasta la fecha, ¿no? Lo cual es muy bueno, sin duda, pero la pregunta es, ¿habrán algunas otras razones, habrán algunas otras cosas que todavía te mantienen ligado a esta vida, todavía te mantienen atado a esta existencia? ¿Te fijas? Entonces le planteamos la pregunta justamente para que él pueda responder, pueda repasar en su mente en ese momento, bueno, qué cosas en concreto tal vez están sirviendo de ancla, ¿no es cierto?, a esta vida y que están de alguna manera impidiendo que tome la decisión final para suicidarse, ¿no? Esto es muy complejo, la persona ya puede tener incluso avanzado su plan suicida, vale decir, tener, qué sé yo, digamos, el método escogido, el día en que lo va a hacer, ¿verdad? El lugar donde lo va a realizar, ya haber tomado incluso todas las medidas para no ser descubierto por su familia, por sus cercanos, ¿verdad? ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Y ahí estar a portas, ¿verdad? Tal vez a días o a horas de suicidarse, ¿ya? Y ahí donde es interesante poder nosotros adelantarnos un poquito a la jugada, como se dice, y tratar de que el paciente pueda descubrir estas razones de vida, porque es lo que realmente, trabajándolas bien, bueno, es lo que puede hacer que el paciente evite quitarse, ¿no es cierto?, la vida, ¿ya? Así que es muy importante preguntar, ¿verdad? Podemos decirle, y yo entiendo que las cosas te han salido súper mal a la fecha, ¿verdad? Que nada podría salirte peor de alguna forma, ¿no? Pero si algunas cosas o situaciones de tu vida mejoraran y te empezaras a sentir mejor, ¿qué cosas o qué situaciones serían esas? ¿No? Y ahí probablemente la persona va a hablar, su familia, ¿verdad? Va a hablar el tema laboral, qué sé yo, sus proyectos de vida, que si estos, ¿no es cierto?, se pudieran arreglar de alguna forma, bueno, tal vez, ¿no es cierto?, eso sería una razón poderosa para todavía seguir viviendo, ¿ya? Así que es importante consultar por todas estas cosas, ¿ya? Y esto mismo, obviamente que esto lo vamos a desglosar más adelante en el curso, lo vamos a desglosar un poquito más el tema de la búsqueda de razones para vivir,
Ya todas las terapias cognitivas conductuales y también las de tercera generación, desde un inicio del tratamiento, desde las primeras sesiones, van a hacer hincapié en esto, ¿no? De buscar los valores, de indagar en los valores, en las razones, los propósitos que tienen las personas, ¿ya? Y cuando trabajamos con consultantes suicidas, no vamos a dejar esto de lado. Por supuesto que vamos a indagar e incluso podríamos, dentro de todas estas preguntas que yo les decía recién a modo de ejemplo, podríamos hasta construir ahí una jerarquía de valores, ¿verdad? Desde este enfoque cognitivo-conductual, para justamente ir haciendo hincapié en algunas razones más que en otras, ¿ya? Pero basta con tener algunas cosas ahí, ¿verdad?, en el tapete y eso nos va a ayudar bastante. Lo mismo que los factores protectores para su situación de riesgo, ¿ya? Eso también lo vamos a ir indagando después, ¿ya? Les decía yo que, bueno, muchas veces el hecho de buscar razones para vivir nos va a llevar también a revisar de alguna manera ahí de forma simultánea el reconocimiento de estas desventajas y consecuencias negativas del suicidio, que generalmente no se exploran. Generalmente el paciente la ha negado o bien la ha minimizado, ¿ya? Y no las tiene muy en cuenta, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, puede ser útil, les voy a dar también acá un spoiler, ¿verdad? Del trabajo clínico. Me gustaría, a ver, voy a avanzar un poquito. Acá. De ahí voy a volver. Por ejemplo, acá puede ser muy útil trabajar este balance decisional, ya para promover esto de las razones de vida y para promover lo que yo les mencionaba de la disonancia cognitiva. ¿Ya? Entonces, se trata de trabajar este análisis de ventaja y desventaja. Y le preguntamos por las ventajas de suicidarse. El paciente puede responder, bueno, las ventajas pueden ser no sufrir más y no ser una carga más para mi familia. Soy un cacho, en Chile decimos, soy un cacho, soy una carga para mi gente, ¿no? No quiero seguir siendo un obstáculo para mi familia, ¿no? Las ventajas de no suicidarse, la persona puede decir, a lo mejor sale algo bueno, ¿sí? No darle sufrimiento a mis hijos, no abandonar a mi esposa, ¿ya? Desventaja de suicidarse sería una tragedia y me deja como un fracasado. Y entre las desventajas de no suicidarse, tener que aguantar más, que las cosas sigan igual que siempre, ¿ya? Y vergüenza también de ser un fracasado, ¿ya? Este es un ejemplo de un caso real, ¿ya? Y ¿dónde tenemos que hacer, ¿no es cierto?, o poner el foco, ¿no es cierto?, centrar al paciente es justamente en este cuadrante de las ventajas de no suicidarse y en las ventajas de suicidarse. Por supuesto que vamos a escuchar los otros dos cuadrantes, vamos a validar su experiencia emocional que pudiera surgir mientras nos comenta esto, pero nosotros nos vamos a fijar, como les digo, en las ventajas de no matarse y las desventajas que tiene suicidarse. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen justamente estas razones de vida, ¿no? Que a lo mejor sale algo bueno, ¿no? En relación a sus proyectos que quedaron truncados, producto de la depresión, producto de las crisis, ¿verdad? Eso quedó a medio camino, un proyecto familiar, un proyecto laboral, un proyecto espiritual, un proyecto ecológico, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Ahí pudiéramos indagar en aquello. Y aparece justamente el sufrimiento de los hijos, que al paciente le genera una movilización afectiva. ¿Se dan cuenta ustedes? No darle sufrimiento a mis hijos, no abandonar a mi esposa, ¿ya? Y acá también en las desventajas de suicidarse, por ejemplo, aparece esto de que puede ser una tragedia, ¿no? Para también la familia, ¿no? Podemos hacer un link con el cuadrante anterior, sería una tragedia generalmente es para los cercanos, ¿no? Pero también él, dice, me deja como un fracasado, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿quién es más fracasado en el fondo? Alguien que se quita la vida, ¿verdad? Que está en una crisis, que se comprende perfectamente, pero alguien que en esa situación crítica, ¿verdad? Se suicida, o alguien versus que lucha a pesar de las desventajas, a pesar del dolor, a pesar de todos los problemas que ha traído de un tiempo a la fecha, lucha por salir adelante. Dime tú qué piensas, ¿quién es más fracasado? Bueno, probablemente la persona va a decir, bueno, el que se suicida, ¿no es cierto? Porque el que, ¿cómo se llama? El que sigue adelante, por lo menos tiene ahí un tinte, ¿no es cierto? De resiliencia, un tinte de luchador, de querer, ¿verdad? Salir adelante,
en base, ¿no es cierto?, a sus motivaciones personales y familiares, en el ejemplo que estamos dando, ¿ya? Es interesante esto ya. eh, a mí me interesa mucho trabajar con los pacientes, ¿verdad? Este tema de las ventajas y las desventajas, porque es una buena oportunidad para que el paciente, bueno, comience a notar que, bueno, que el suicidio tal vez no es la mejor opción, ¿no? O que tal vez hasta la fecha no había evaluado, ¿no es cierto?, otras opciones, hasta que ahora, ¿no es cierto?, se le presenta a este terapeuta, póngale su apellido usted, su nombre, su apellido, ¿no? Se le presenta a este terapeuta y le hace este planteamiento. Oye, mira, ojo, tal vez hay otras razones, ¿no es cierto? Hay otras cosas en las cuales tú pudieras agarrarte, ¿no es cierto? Para, bueno, digamos, poder seguir adelante, ¿ya? Eh, entonces, estábamos comentando, ahí yo les puse recién el análisis de ventajas y desventajas como una herramienta práctica, pero también vamos a trabajar en la creación y mantención de una alianza terapéutica, ¿ya? Esto es muy importante, es muy esencial, ¿verdad? Para poder de alguna manera pavimentar el camino del tratamiento, ¿ya? Eso es muy importante, quiero hacerle este hincapié, estimados alumnos, ¿ya? Porque de alguna forma acá es donde van a intervenir todos los comentarios de validación de parte del terapeuta hacia el paciente, ¿ya? Todos los comentarios desde un lenguaje de valoración y de validación, de darle a entender al paciente que comprendemos su situación, ya que podemos, aun cuando tal vez nosotros no lo hemos vivido, pero sí podemos ser empáticos, podemos tener una actitud compasiva, ¿verdad? Y poder decirle, ¿no es cierto?, que, bueno, que le entendemos y que estamos acá para ayudarle, ¿ya? Que no es fácil lo que está sucediendo en su vida, que el dolor es evidente, que la tristeza es evidente, que si nosotros estuviéramos en sus zapatos, bueno, probablemente estaríamos tan angustiados como él y tal vez hasta también se nos pasarían cosas por la cabeza, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Ya? Pero de alguna manera lo que estamos generando con esto, con fortalecer la alianza terapéutica, lo que queremos, ¿no es cierto?, lograr, yo le decía, es crear una especie de colchón afectivo, un colchón de trabajo de equipo, ¿me explico? Para que ese colchón aguante, ¿verdad? Todo lo que se va a venir durante el desarrollo del tratamiento, ¿ya? Y esto de la validación emocional es muy importante porque fíjese que los pacientes cuando tienen esta percepción de que están siendo validados por una persona y también por el terapeuta, ¿verdad? Lo que hace eso es facilitar una apertura del paciente hacia otras alternativas no suicidales, ¿ya? Y a considerar otros modos de resolución de sus problemas personales, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando validamos la experiencia, aquí lo que hacemos, como yo les decía, es tratar de entender el sufrimiento del paciente, hacerle notar, ¿verdad?, que esto es evidente para nosotros, pero tener mucho cuidado con no reforzar la conducta suicida, o ningún tipo de actitud o conducta suicida. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, le podemos decir, bueno, de lo que me has contado, queda claro que te sientes muy triste, que nada vale la pena en este momento y que preferiría estar muerto. Pero los costos de suicidarse pareciera que son muy altos, ¿no? Las consecuencias de quitarte la vida parece que son muy negativas para tu familia. ¿Qué te parece si exploramos juntos otras formas para solucionar tus problemas, ¿no es cierto? Y tratar de darle una salida al conflicto, ¿ya? Se fija, estamos validando digamos, la emoción, estamos validando la situación experiencial del paciente, pero estamos también al mismo tiempo dándole a entender que hay otros caminos, ¿ya? La DBT trabaja muy fuerte esto, ¿no? Cuando DBT me refiero a la terapia conductual dialéctica, ¿ya? Existen varios niveles de validación en la DBT, ¿ya? Y se habla en la DBT de que uno ya valida al paciente con el solo hecho de escuchar, ¿ya? Qué importante esto, ¿no? A veces en lo que sucede con las crisis suicidas, cuando alguien, digamos, o sea, alguien llega a la consulta o donde un equipo de tratamiento, a veces la angustia se apodera de los mismos terapeutas, ¿ya? Entonces, a veces esa angustia, la angustia desorganiza, dicen los psiquiatras, ¿ya? Desorganiza muy rápidamente a las personas. Entonces, el terapeuta que diga, pudiera en este deseo, ¿no?, profundo de salir luego de la situación,
digamos, y poder brindar una ayuda rápida al paciente, ¿no? Que no se vaya a quitar la vida. Bueno, eso puede hacer que efectivamente no le ponga atención al relato que trae este paciente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, en este sentido creo que hay que estar muy consciente. Ahí podemos apelar también a estrategias de mindfulness, por ejemplo, ¿sí? Para tener una atención plena sobre lo que nos va sucediendo a nosotros, mientras también escuchamos a nuestro paciente, ¿ya? Poner atención al relato de la persona, ¿sí? Pero también estar atentos, bueno, cuáles son los pensamientos que nos surgen, cuáles son las sensaciones físicas, si es que hay angustia en nuestro cuerpo, eh, cuáles son las emociones que nos surgen a nosotros mismos y notar, ¿no es cierto? Y bueno, prestar esa atención validadora hacia nosotros mismos también. Eso es muy autorregulador. Ayuda mucho para calmarnos, para que surja la tranquilidad, ¿verdad? Y bueno, y poder cumplir, ¿no es cierto?, con este primer punto que dice la DBT de validar al paciente escuchando su comentario, ¿ok? Escuchar su experiencia, escuchar qué es lo que está sucediendo en la crisis actual suicida, ¿ya? ¿Ok? Yo les decía recién, les da el ejemplo, ¿no es cierto?, de un ejemplo, o sea, les da el ejemplo de una experiencia, digamos, de validar una experiencia emocional actual, ¿verdad?, del paciente, ya que en este momento está muy triste, que nada tiene sentido, que nada vale la pena, ¿verdad? Y que juntos debiéramos explorar otras soluciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahí DBT me gusta mucho cuando accede con el paciente a uno de los niveles que tiene que ver con validar la experiencia o la historia de vida del paciente, ¿no? Y es muy bonito porque uno justamente escuchando un poco en ese rato, ¿no? Sí, que nos contó un poco lo que ha sufrido en la niñez, lo que ha sufrido en la adolescencia, los abandonos, los abusos, lo que sea. Bueno, también nosotros podríamos comentarle, ¿no? Decirle, bueno, desde tu historia personal, de las cosas que me has contado hoy, puedo entender tu sufrimiento intenso, ¿no? Y puedo entender también que tengas razones para quitarte la vida. No obstante, no soluciona nada, no resuelves el problema de fondo. Y para eso estoy disponible para ti, para que, bueno, juntos podamos resolver el problema. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es muy validador también, acudir, bueno, siempre y cuando el paciente devele, ¿no es cierto?, en primera instancia, narre un poquito, ¿no?, su historia personal. A veces sucede, que a veces ellos vinculan, digamos, la misma crisis eh, emocional, la crisis que ha detonado el tema suicida, muchas veces hacen link y hacen conexión con experiencias vitales anteriores, ¿no? Bueno, donde hubo invalidación, donde hubo también abuso y todo lo que mencionaba, ¿ya? Y ahí, bueno, hay una oportunidad para validar también. Me di el tiempo de dar este énfasis porque me parece muy importante, estimados alumnos, el tema de validar, porque fíjese que creo que estas intervenciones, que si bien es cierto que, bueno, son parte de un protocolo, pero estas intervenciones donde nosotros nos hacemos parte de la relación, donde nos involucramos con los pacientes, bueno, es lo que muchas veces marca la diferencia entre un paciente que va a su casa y vuelve la próxima semana, ¿no? Con otro, ¿no es cierto?, que se va y no vuelve nunca jamás al box, ¿no? Al box clínico, ¿ya? Eh, bueno, y todo esto que estamos hablando tiene que ver, ¿no?, con estos atributos del terapeuta que yo le mencionaba, ¿no? Estos atributos, ¿no?, de fortaleza empática, ¿no? De escucha empática, esto qué sé yo, de ser persistente, de estar ahí, ¿no es cierto?, con una actitud de, incondicional, ¿verdad?, al paciente, ¿ok? Bueno, todo esto, ser cálido, ser consistentes también, ¿no? Como terapeutas, ¿ya? Muy importante ser congruente, ¿ya? Y todo esto va generando también una confianza en nuestros pacientes, ¿ya? Y lo que hace es que esa desesperanza, que decíamos se encuentra muy desesperanzado, lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es que justamente comienzan a tener una esperanza, ¿no? Y se abren a la posibilidad, yo le decía, de explorar otras cosas, ¿no? De explorar otros caminos, ¿no? Explorar otras situaciones que pudieran, ¿verdad?, ahí ayudarle con su situación de crisis suicida, ¿ya? Ok. Y ahí, esto también siguiendo una línea de tiempo, bueno, nos va a llevar también a poder trabajar, a lograr un acuerdo no suicidal, ¿ya? Es muy, muy importante el tema del acuerdo no suicidal, ¿ya?
Acá esencialmente lo que queremos hacer es ayudar al paciente a que, bueno, se pueda comprometer, ¿no? Por un lapso de tiempo y donde en ese lapso no existan conductas suicidas, ¿ya? Ya a esta altura, ¿verdad? No hemos ganado un poco la confianza del consultante, sí, ya, digamos, le hemos de alguna manera hecho una oferta, ¿no? Oye, exploremos juntos otras opciones no suicidales, ¿ya? Y eso va a permitir, de alguna manera, que efectivamente se dé la oportunidad de concretar un acuerdo no suicidal. ¿Se fijan? Y este acuerdo no suicidal, yo les decía, tiene que ver justamente con establecer, con convenir periodos de tiempo donde no hayan actitudes ni conductas suicidas, ¿ya? Y acá es súper importante poder no imponerle al paciente tiempo, ¿verdad? Sino que poder negociar con la persona, ¿ya? Poder llegar a algunos acuerdos y preguntarle, por ejemplo, bueno, en base a todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Y lo que me decías recién de los costos que puede tener, o los costos que advertimos juntos que puede tener esto para tus hijos, ¿verdad? A los cuales tú quieres mucho, y sobre todo al de 8 años, que pareciera que son tus ojos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece si, bueno, podemos convenir entonces para poder ayudarte? Podemos establecer un tiempo razonable donde, bueno, ese tiempo nos permita trabajar juntos y lograr soluciones no suicidales, ¿ya? Entonces ahí le damos la oportunidad para que el paciente pueda decidir el periodo de tiempo y acá, ojos, si es un periodo muy corto de tiempo el que el paciente nos ofrece, por ejemplo, dice, bueno, ¿sabe qué, señor terapeuta? Yo quiero un mes, por ejemplo, ya, un mes, 3 semanas, un mes, ¿ya? Entonces ahí volvemos, ¿no es cierto?, al colchón afectivo de confianza de la alianza terapéutica, ¿no? Nos tomamos de eso y le decimos bien consistentemente, bueno, eso es muy poco tiempo para mí, ¿no? O no nos va a dar el tiempo suficiente para hacerte un tratamiento bueno, ¿no? No nos va a dar el tiempo suficiente para poder resolver este tema, ¿no es cierto?, que tú tienes del suicidio que va a impedir, ¿no es cierto?, que bueno, las cosas mejoren en relación a tus proyectos, los valores que me mencionaste al inicio, ¿no? Así que, bueno, puede que él pregunte cuánto tiempo, y ahí nosotros nos aprovechamos un poquito de aquello y le establecemos un tiempo mucho más acorde y más consistente para el desarrollo de la terapia. 3 meses, 4 meses, 3 meses, por ejemplo, podemos plantearle, ¿no? 3 meses nos gustaría trabajar, ¿ya? Y ahí, bueno, darle los argumentos, ¿no? Decirle justamente que esos 3 meses nos van a ayudar justamente a poder trabajar todos estos aspectos de riesgo. Los 3 meses nos van a ayudar, qué sé yo, a resolver la crisis, ¿sí? Le vamos a ayudar a bajar la angustia, lo vamos a ayudar con la depresión, ¿verdad? Y se van a buscar otras opciones también, ¿ya? Ese tiempo que nosotros estamos también acordando ahí con el paciente, una vez que se cumple, porque en un momento se van a cumplir los 3 meses, ¿ya? Em, lo que se hace ahí básicamente es volver a renovar el tiempo, ya se renueva el compromiso de tiempo, ¿me explico? ¿Sí? Por ejemplo, se cumplieron los 3 meses, se hace la evaluación junto con el paciente de todo lo que se trabajó y se vuelve a hacer un nuevo compromiso, qué sé yo, de 1 o 2 meses más, según los requerimientos y la necesidad de la terapia, ya lo que falte trabajar. Pero probablemente a esa altura del partido el paciente se va a sentir mucho mejor. Y en ese aspecto, tal vez ya no sea necesario tener que hacer o volver a renovar este compromiso de tiempo, ¿ya? Pero todo eso se va a ir evaluando junto con el paciente. También en ese acuerdo no suicidal, nosotros en ese tiempo, ¿no? De no cometer conducta suicida, también le vamos a decir que obviamente, que evidentemente se tiene que mantener vivo, ¿ya? Porque para poder darle un buen tratamiento y poder ayudarlo, lo necesitamos con vida, ¿ya? Y le pasamos la mano si es necesario, que nos dé un fuerte apretón o nosotros le apretamos la mano, ¿ya? Para justamente que él pueda de alguna manera comprometerse con esos 3 meses, ¿no? Y eso es muy importante, ¿ya? Marsha Linehan hace algo similar en la DBT y desde una comunicación más irreverente, también ya en base a un contexto de confianza con el paciente, les dice bien carepalo, bien directo, le dice, bueno, no, no, yo no puedo trabajar con consultantes muertos, con cadáveres,
tú comprenderás que no puedo trabajar con gente así que te necesito vivo durante la terapia, ¿ya? Son comunes denominadores que tienen las terapias cognitivas conductuales, ¿ya? De hacer esta alianza, de comprometer, porque ahí también, que yo le hablaba del marco semántico al inicio, estimado alumno, y ahí también uno tiene que comprender en este marco que los pacientes son los protagonistas de su tratamiento, ¿ya? Ojo, no es solamente la cognitivo-conductual, la TCC aplicada a trastornos de ansiedad, donde el paciente es protagonista, no es solamente en la parte, digamos, de los trastornos del ánimo, el tratamiento de adicciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí también consideramos la autonomía del paciente, ¿ya? O sea, todo el tiempo debemos incitar, ayudar al paciente, empujarlo a que él tome estas decisiones, ¿ya? Porque por lo demás también, cuando veamos el tema de los factores cognitivos y de personalidad en la fase intermedia del tratamiento, nos vamos a dar cuenta que son pacientes que tienen problemas de habilidades, ¿no? Y sobre todo habilidades para tomar decisiones, actitudes muy pasivas respecto a la vida, a la resolución de sus conflictos. Entonces siempre están esperando que otros también, desde este locus de control externo, que otras personas, ¿verdad?, le alivien, ¿no es cierto?, el malestar que sienten en esta vida, ¿ya? Entonces nosotros los vamos empoderando y vamos, ¿no es cierto?, desde un inicio, desde esta primera etapa, vamos fortaleciendo su sentido de autoeficacia, ¿ya? ¿Y cómo fortalecemos la autoeficacia en una primera etapa? Usted dirá, bueno, la autoeficacia se trabaja con las habilidades, aprendiendo herramientas, ya en una fase de más adelante. Bueno, acá en la medida que el paciente tome decisiones y las vaya haciendo suyas, va a ir creciendo en su propia autoeficacia, ¿ya? Así que no se olviden de eso, no se olviden, ¿ya? Que ellos tienen que también tomar sus propias decisiones durante el tratamiento y nosotros debemos verlos como sujetos independientes, autónomos, ¿verdad? Con la capacidad de tomar estas decisiones, ¿sí? Lo último que les comento de este acuerdo no suicidal es esto que también en ese tiempo de, digamos, que hemos hecho el compromiso de que el paciente se va a mantener vivo, ¿ya? Para poder trabajar en la terapia, nosotros como terapeutas vamos a estar disponibles en los casos de crisis del paciente, ¿ya? Eso es muy importante, también es transversal a los enfoques de terapia cognitiva conductual. Lo hacen algunas terapias de tercera generación, como la DBT también, ¿ya? Donde uno de alguna manera también se involucra con el paciente y obviamente en un encuadre de límite se trabaja esto de estar disponible para el paciente, ¿ya? ¿Ok? Es muy importante, ¿sí? Y esto, fíjese que esto va a implicar necesariamente dos cosas, dos aspectos. Lo primero es que se van a abordar en esto de trabajar con la disponibilidad de crisis, se van a trabajar todos estos aspectos de riesgo, ¿ya? Vamos a estar supervisando, vamos a estar no supervisando, controlando, pero sí supervisando, observando, ¿sí? Y orientando, por ejemplo, en todo aquello que pudiera poner al paciente más en riesgo, ¿ya? A modo de ejemplo está el retiro de los métodos suicidas, ¿ya? Eso hay que estarlo pesquisando cada cierto tiempo. Ya durante estos 3 meses que mencionamos recién del acuerdo no suicidal, ya que esto puede tomar parte de la primera y segunda etapa, no importa, pero nosotros vamos a estar preguntando por el retiro de los métodos. Ya a veces puede parecer muy evidente, ¿no? Que si hablamos de el cuidado de la vida y cosas más generales en la terapia, bueno, vamos a dar por hecho que el paciente va a llegar a su casa y le va a pasar el revólver a la esposa. Mira, sabes que ya no me quiero matar. No, bueno, me acuerdo que había un paciente joven, un ingeniero, eh, me llega a consultar por un tema de crisis vital, estaba con síntomas depresivos y bueno, lo noté bien desanimado y comencé a hacer el checklist de los síntomas de la depresión y también le pregunté por suicidio. Y bueno, le hago la pregunta si había pensado en quitarse la vida, me responde que sí, afirmativamente, ¿ya? Y luego le hago la consulta si había pensado en el método, ¿sí? Y él dice, bueno, sí, he pensado he pensado en una fusil, en una escopeta que tiene mi suegro, dice, en el taller del patio, ¿ya? Ahí donde él guarda las herramientas, varias cosas, en un sector está esta escopeta.
Ya. ¿Y tú tienes acceso a esa escopeta? Por supuesto. Ya, le digo yo. Ok. Entonces lo que vamos a hacer, le dije yo, es que vamos a sacar ese elemento, ¿no? Porque eso te está poniendo en riesgo. Él decía que es interesante, porque él decía que le venían chispazos así de suicidio. Decía, yo no me quiero matar así como, como tan intencionalmente, solamente son chispazos que me vienen y me van. ¿Ya? Y yo le digo, ok, pero es dentro de esos hechos chispazos que te vienen y te van. ¿Pensaste en el método? Y ahí él me dice, sí, cuando veo el pensamiento que va y viene, aparece la escopeta que está en el taller de mi suegro. Así que bueno, trabajamos con la esposa, me acuerdo, llamé a la esposa, hicimos esta coordinación y la esposa, bueno, ese mismo día, ¿no es cierto?, se dirigió a la casa de su padre, del suegro del paciente, y hicieron desaparecer esa escopeta, ¿ya? Entonces, siempre es importante ahí estar como indagando en los métodos, ¿ya? Esto es transversal a las terapias del suicidio, ¿no? No podemos dejar esto de lado, ¿no? Porque eso va a poner al paciente en riesgo, ¿ok? Entonces, en esto de mantenernos disponibles, trabajamos la supervisión, la orientación para el retiro de los métodos suicidios de la casa o del lugar donde vive el paciente. Vamos ayudando a controlar, a gestionar, bueno, toda conducta que lo pueda poner en riesgo. Por ejemplo, el beber alcohol, ¿ya? Se ha descubierto en un alto, en un altísimo porcentaje de personas que se matan, ¿no? Cuando hacen las autopsias, todo, se dan cuenta que tenían un componente no menor de alcohol en la sangre. Ya vale decir, los pacientes muchas veces para tomar la decisión, para darse ese último impulso, ¿ya? Para romper la ambivalencia, ¿no? Y optar por salir del dolor ya de una forma definitiva, ahí los pacientes muchas veces toman alcohol, toman pastillas y con eso, ¿no es cierto?, finalmente se terminan suicidando. Entonces, ojo, no vamos a hacer trabajo, una rehabilitación para, para el alcohol en ese momento, comenzar algo como justaponiendo, ¿verdad?, ese tratamiento a este otro, ¿no? El foco acá va a ser mantener viva a la persona. Eso es lo que trabaja esta terapia esencialmente, ¿ya? Por lo tanto, lo que se va a trabajar ahí con el paciente, tal vez con el psiquiatra tratante, y con la familia, es poder gestionar todo asunto, el alcohol, por ejemplo, ya, todo asunto que lo predisponga, que se convierta en un detonante, en un facilitador para la conducta suicida del paciente, ¿ya? Y lo segundo que hay que trabajar en esto de mantenerse disponible en los casos de crisis, estimados alumnos, tiene que ver justamente con esto de acordar las reglas del funcionamiento de la terapia, ¿ya? ¿Y en qué va a consistir esto? Justamente en poder estar disponibles ahí en las llamadas telefónicas, ya si el paciente requiere, ¿no?, a su terapeuta para poder comentar, ¿no es cierto?, que está en riesgo, que se siente angustiado. Bueno, puede ser una muy buena oportunidad para ayudarlo, para pedirle, por ejemplo, que se aleje del método suicida, tal vez en esa llamada juntos poder potenciar, reforzar alguna herramienta que el paciente, ¿verdad?, esté aprendiendo y ahí vamos, ¿verdad?, trabajando aquello para que el paciente no concrete ese suicidio, ¿ya? También a veces como en la DBT, o sea, esta terapia es similar en este aspecto a la DBT, donde hay una bidireccionalidad respecto a las llamadas telefónicas. El terapeuta puede llamar al paciente también, ¿sí? Uno llama en cualquier momento para saber cómo está y en una llamada de 5 minutos preguntar si está practicando algunas cosas o cómo está respecto a lo suicidal, si todavía está muy alto el nivel de angustia. Y bueno, y podemos, si bien es cierto que todavía no entramos en una etapa de tratamiento en sí, pero ya podemos, ¿no es cierto?, darle a entender al paciente que estamos con él y es una muy buena oportunidad para reforzar positivamente si el paciente está haciendo algo bueno, digamos, para salir de su situación de crisis, ¿ya? ¿Ok? Acá se trabajan los atrasos a las terapias, estoy hablando de este segundo aspecto de la parte de mantenernos disponibles, los límites respecto al secreto profesional, acá está todo lo que tiene que ver con la interacción y coordinación con otros profesionales, tratantes, la necesidad de hospitalización, ¿no es cierto? Si es que fuera necesario, si el riesgo es muy alto. Bueno, todo eso, se fija, se trabaja ahí en el contexto, ¿no es cierto?, de mantenernos disponibles en caso de crisis, ¿ya? Ok. Una segunda cosa que trabajamos en esta primera fase
Todo esto tiene que ver con, nos dimos el tiempo porque es muy relevante incrementar la motivación. Si no hay motivación al tratamiento, no tenemos nada, ¿verdad? No tenemos nada y probablemente el paciente va a optar por sus ideas suicidas, va a seguir esa línea, ¿no? de la suicidalidad, porque, digamos, no hay nada que lo motive, ¿no es cierto? No hay nada que le esperance, no hay nada que lo refuerce. Entonces, por eso es que en esta etapa, digamos, nos tomamos el tiempo para poder ser funcionales, ¿no? Para el paciente, ¿no? O junto con el paciente. El segundo punto de esta fase, o un segundo elemento, tiene que ver con recoger un relato del episodio, ¿ya? Recoger un relato del episodio. O sea, acá lo que nos interesa es hacer algunas preguntas justamente en relación acá al relato, ¿ya? Y el relato tiene que ver, o sea, recoger un relato del episodio tiene que ver con indagar qué es lo que pasó, ¿ya? ¿Qué sucedió en el contexto donde emergió la suicidalidad, ¿ya? Lo que vamos a hacer acá esencialmente es indagar en la secuencia de hechos, las cogniciones, los afectos que terminaron en la crisis suicida, ¿ya? Entonces, esto de recoger un relato del episodio va a ser muy bueno porque va a permitir recabar información histórica relevante, ¿ya? Ideación o intentos anteriores, el contexto familiar, el trauma biográfico, ya si es que lo hay, nos va a ayudar a reconocer rasgos de personalidad y factores cognitivos relevantes, como las distorsiones cognitivas, creencias intermedias y centrales y otras, ¿verdad? Y áreas de vulnerabilidad importantes. Ya todo esto lo vamos a ir indagando justamente para tomarlo como un insumo relevante para lo que va a ser posteriormente el tratamiento, ¿sí? Ahí lo que tiene que ver con los factores cognitivos y de personalidad, esto lo vamos a ahondar después en el curso ahí de manera muy profunda, ¿ya? Porque acá no solamente se indaga lo que es ideación suicida o esto de los pensamientos automáticos negativos, en las creencias centrales, ¿ya? Sino que también lo que vamos a estar indagando acá es justamente en los déficits de contenido que tiene el paciente, ¿vale? Es decir, en lo que tiene que ver con desesperanza, con perfeccionismo, pero así también todo lo que es déficit de la información, del procesamiento de la información. Y ahí nos vamos a encontrar también con el pensamiento dicotómico, ya con los sesgos atencionales, bueno, y otras cosas que obviamente vamos a profundizar ahí en el curso completo, ¿ya? Pero, y esto lo último de este punto es que vamos a explorar también acá el significado de la crisis, ¿sí? Es muy importante, cuando recogemos el relato del episodio, vamos a explorar, bueno, qué significa la crisis para este paciente, ¿sí? ¿Qué significa, por ejemplo, para un paciente ya el hecho que, no sé, pues se esté suicidando en un contexto de crisis marital o de pareja? Ya ahí nosotros podemos, hay una técnica de hacerse el tonto, ¿ya? Que uno puede preguntarle, bueno, ¿sabes qué? Me has contado de esta crisis con tu esposa, pero la verdad es que no, ayúdame a entender por qué te intentas suicidar en un abandono de tu pareja, ¿no? En una crisis marital, ¿ya? O si alguien, no sé, pues, se echó todos los ramos en la universidad, un joven, ¿no? Un alumno, y ya está, ¿no es cierto?, ahí con todo un plan suicida, bueno, preguntarle, ¿no? Bueno, la verdad es que entiendo toda la crisis, todo lo mal que estás viviendo o que estás vivenciando en este momento, pero ayúdame a entender algo, no puedo comprender en mi cabeza por qué esto de quitarte la vida frente a un fracaso académico. ¿Cuál es la relación? ¿Ya? Y probablemente con lo que nos vamos a encontrar ahí es justamente el significado que tiene para la persona, ¿verdad? El evento que está gatillando el suicidio, ¿ya? Entonces, probablemente nos vamos a encontrar con algunas estructuras cognitivas y algunos esquemas cognitivos en relación al fracaso, en relación a la frustración, a la inutilidad y todas estas cosas que, bueno, que estudió y que fue desarrollando Aaron Beck en su terapia cognitiva de la depresión. Ya él se dio todo el tiempo para poder eh, poner en el tapete, ¿no? Bueno, cuáles son las creencias disfuncionales que muchas veces desde la infancia van haciendo que la gente, bueno, al final de cuentas, en base a estas creencias, se comporte, ¿no es cierto? Reaccione, sea reaccionario, ¿no es cierto? Frente a ciertos momentos estresantes de su existencia, ¿ya? Así que por eso que va a ser interesante ahí cuando esto también lo vamos a indagar más
cuando tengamos que ver este punto 2, ¿ya? Y lo otro que les quiero decir ya para cerrar, eh, que son, bueno, son 6 o 7 puntos, yo se los voy a presentar mejor en el curso ahí, todos los puntos de esta primera fase, pero quería presentarles este spoiler, ¿verdad? Y esto es muy importante de indagar, ¿ya? El análisis en cadena del episodio suicidal, ¿sí? Como tercer elemento, ya de la fase inicial. ¿Ok? Aquí lo que indagamos es el contexto en que ocurrió la crisis, los eventos gatillantes, las cogniciones, vale decir, todos los pensamientos automáticos, sensaciones físicas desagradables, emociones experimentadas, etcétera, ¿ya? Las consecuencias resultantes de la conducta suicida también, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar para ir cerrando, ¿verdad? Bueno, este esquema, en el fondo apela un poco a lo que tiene que ver con el análisis funcional de la conducta, ¿ya? Pero utilizamos también esto que es un poquito más en detalle, que tiene que ver con el análisis en cadena, que es propio de la DBT también, ¿ya? A mí me gusta mucho trabajar y prefiero, prefiero porque el análisis funcional, por ejemplo, ve, ¿no es cierto?, ve un contexto antecedente, vale decir, el disparador, interno, externo de la crisis, bueno, la respuesta, que en este caso sería la conducta problema, y las consecuencias. Pero no siempre hace mucho hincapié en todas estas variables disposicionales o de vulnerabilidad, ¿ya? En los antecedentes distales que dice Beck, ¿no es cierto? Que ya vienen por mucho tiempo influyendo en la vida del paciente, ¿ok? Entonces, por eso preferimos esto, porque incluye estas vulnerabilidades, ¿ya? Y en ese sentido, acá tenemos un paciente que ya viene, ¿no es cierto?, de mucho tiempo con una crisis de pareja, depresión, con deuda económica. Aparece un evento precipitante, todo esto, por supuesto, en el contexto de los antecedentes, ¿ya? Hay un evento precipitante que puede ser una discusión con su pareja, ella sale de casa, ya estamos viendo un caso real, ¿no? Los eslabones son las cosas, todos estos elementos de la cadena que surgen entre el evento precipitante y la conducta problema. Y aquí nos encontramos con emociones, sensaciones físicas, otras conductas. Entonces acá, por ejemplo, aparecen cogniciones en el caso de este paciente, y él dice: ya no me ama, soy un perdedor, lo cual le genera una fuerte ira y una fuerte angustia, lo que a su vez le lleva, ¿verdad?, de manera contingente acá a pensar en matarse y a beber alcohol. Nótese que el análisis en cadena nos va a servir para evaluar, por ejemplo, riesgo suicida, sin lugar a dudas, ¿ya? Va a ser un elemento, no es lo único que se trabaja en la evaluación del riesgo suicida, ¿ya? Pero es un importante elemento o herramienta que nos va a permitir darnos cuenta de todos aquellos elementos que están elicitando de alguna manera el comportamiento suicida en la vida de ese paciente, ¿ya? ¿Ok? Entonces, nos va a servir en dos direcciones: para eh, pensamientos suicidas, ¿no? Que, digamos, acá, por ejemplo, vemos una dirección activa, ¿no? Piensa en matarse, bebe alcohol, pero también esto podríamos usarlo, el análisis en cadena, en el caso de un paciente que, por ejemplo, hace intentos de suicidio, ¿ya? De suicidio. Nos va a ayudar en los dos contextos, ¿sí? En el contexto de alguien que está pensando, que todavía no lo intenta, ¿ya? Pero que el pensamiento suicida se va a considerar como una conducta problema de igual forma, pero también lo vamos a considerar el análisis en cadena cuando el paciente haya realizado un intento. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en el caso de este paciente, él piensa en quitarse la vida, todo ese rato bebe mucho alcohol, ¿ok? Y la consecuencia ahí que le trae esto de forma inmediata es que se olvida por un rato de los problemas. Él lo dice, ya, él lo menciona ahí en la sesión. Cuando hice esto, me olvidé, esto me ayudó a olvidarme por un rato, ¿verdad?, de todos los problemas que tengo con mi pareja y los problemas de la vida, ¿no? Las crisis, las deudas económicas, los problemas con mis hijos, bueno, todo eso. Y eso le trae, obviamente, el pensar en matarse, rumiar con el suicidio y beber alcohol, de alguna manera también le trae alivio, ya le ayuda a regularse también en esta intensa emocionalidad que está experimentando. ¿Ok? Bien. Bueno, acá le hemos compartido con Beatriz, ¿verdad? Acá estos tres elementos. Voy a cerrar acá el PowerPoint. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ok. Y hago el hincapié nada más
antes de darles la palabra, sí, que hago el hincapié de que el tratamiento tiene tres fases. Ya vimos fase inicial, que es la fase que estábamos viendo recién, de adherencia, de motivación, de alianza terapéutica, de evaluar, ¿verdad?, los condicionantes del suicidio. Ya tenemos la fase intermedia, donde se aplican las técnicas de reestructuración cognitiva, de diálogo socrático, las técnicas de regulación emocional, las técnicas para construir un kit de esperanza, una cajita de esperanza en relación a los valores de este paciente, ¿ok? ¿Ya? Eso se trabaja ahí en la fase intermedia. Y en la fase inicial, les comentaba al inicio, tiene que ver, ¿no es cierto?, con trabajar y reforzar la parte de prevención de recaídas de suicidio, ¿ya? Vimos estos tres componentes de la fase inicial, que espero que le haya ayudado para orientarse mejor con sus pacientes, si algunos trabajan con depresión, con pacientes suicidas, bueno, que estos tres elementos que vimos recién, ojalá le puedan ayudar, ¿no es cierto?, en un caso que quisiera usted aplicar algo del enfoque cognitivo-conductual, ¿ya? Y obviamente que en el curso vamos a terminar de ver los otros componentes de la fase inicial y también de las otras dos fases, ¿ya? Así que bueno, fue un gusto y quisiera preguntar acá bueno, hay muchos chats, ¿no? Hay como 86 chats, estoy viendo, ¿no? Em, sí, acá está diciendo, bueno, si les puedo recomendar algún libro, alcancé a leer, me van a disculpar con todo el amor del mundo, ya porque vi que son 80 y tantos, casi 90 chats, ¿no? Pero alcancé a leer ahí el libro, bueno, hay que leer la, la terapia de la depresión de Beck, ¿no? Es un libro, la terapia cognitiva de la depresión de Beck, es como la Biblia, ¿no? Para trabajar con el tema de los trastornos del ánimo y también digamos, cuando se presentan síntomas de suicidio, ¿ya? También ahí está el libro de, ah, de Craig Bryan, ¿sí? Tal cual Craig Bryan, que es la terapia breve de cognitivo-conductual para la conducta suicida, ¿sí? Me parece que están en inglés solamente, ¿ya? Y obviamente el que les puse acá al inicio, ¿no? De donde, digamos, de donde construimos este protocolo, que es justamente el modelo de tratamiento en tiempo limitado, ¿ya? El enfoque eficaz y de tiempo limitado de Matthew, no recuerdo el nombre ahí les puedo poner después les pongo ahí ¿cómo se llama? El nombre del autor, ¿no? Pero Rajab es uno, me acuerdo, Ruth el otro y el tercero no me recuerdo, sí. Pero eso es la terapia, el enfoque, es el tratamiento de la conducta suicida con un enfoque eficaz y de tiempo limitado. Está en inglés también ese, lo pueden encargar por Amazon, ¿ya? De ahí sacamos, le digo, los elementos del protocolo para el curso, ¿sí? Ok, ok. Beatriz, no sé si hay algo, ¿quieres leerte una pregunta, algo ahí? Sí, bueno, ahora que ya terminó su exposición, vamos a dar paso a que puedan levantar sus manos y Ok, le puedan hacer una pregunta con el micrófono al docente. ok, Y la gente que pregunta por el material y la grabación, esto va a ser subida. Hoy día es lunes, así que mañana martes debiese estar subida a más tardar la tarde y si no, ya para el miércoles y también en su misma aula pueden encontrarlo y el material como la presentación y eso. Así que los invito a levantar sus manos ahora para que puedan preguntar o bien preguntar por el chat. Creo que hay algunas preguntas igual. Ah, igual. Vamos con Angelo. Con ok. la- Angelo y después Evelyn. Hola, profesor. Hola, Angelo, Me buenas tardes, buenas presento. noches. Yo soy Ángel Espinosa, psicólogo, y me gustaría remitir mi pregunta específicamente al manejo de la accesibilidad en atención primaria, generalmente que yo me desenvuelvo en atención primaria, Ya, y nos llegan muchos casos como de atención suicida. Obviamente, yo en lo personal me he ido capacitando en este tipo de intervenciones, eh, correcto. pero claramente día a día se urge y va siendo más importante la formación
como inherente del psicólogo de manejo de crisis suicida, más allá de una crisis, digamos, interventiva emocional. Ujú. Entonces, como manejo de las derivaciones, porque muchas veces uno como psicólogo está súper consciente del riesgo, pero de repente los colegas médicos no tienden a percibir, digamos, la atmósfera del riesgo muchas veces. Entonces tienden a bajar el perfil en algunas ocasiones, no en la generalidad. Entonces, claramente, la forma de poder explicar y ser concreto con el colega o con el equipo más que nada, para poder hacer una intervención rápida en casos de riesgo suicida muy alto. Claro, claro, por supuesto. Eso principalmente. Sí, sí, bueno, da para harto tu pregunta, en realidad. Eh, Mira, yo creo que uno como psicólogo tiene que perderle el miedo a plantearse, ¿no? Delante de los equipos y también de los médicos, ¿ya? Somos parte de equipos tratantes, los pacientes, y tú tienes todo el derecho ahí de plantear porque es tu paciente, ¿no? Que estás trabajando, eso es lo que entiendo, y que está en riesgo suicida, entonces, en ese sentido, bueno, presentarle digamos, de forma directa al colega, de forma muy concreta, el nivel de riesgo. ¿Sabes lo que te puede ayudar ahí, Ángelo? Y a los compañeros también, es aplicar escalas, porque después le muestran la escala al médico, ¿ya? Está la escala, por ejemplo, de desesperanza, aparte la de suicidio, ¿no? O sea, de depresión, le puede mostrar, aplicar al paciente y después mostrar al doctor la escala de desesperanza de Beck, está la escala de suicidio de Beck, bueno, hay de varios autores, ¿no? Pero Beck tiene como dos o tres escalas pertinentes, ¿no? A esto, ¿ya? Entonces le muestras, digamos, los puntajes, le va intencionando, ¿no? Digamos, para evidenciar el riesgo que realmente se encuentra ese paciente, ¿ok? Pero lo otro también, pienso yo que en conjunto con la formación que tú decías, bueno, también uno tiene que ir, valga la redundancia, esto, pero ir aplicando también lo que se va aprendiendo, digamos, los cursos, en los entrenamientos, ¿ya? Y eso muchas veces va a ser por ensayo y error también, ¿no? A veces, a veces te vas a encontrar con situaciones que te van a poner los pelos de punta, te van a desafiar, ¿verdad? Pero que vas, por ejemplo, esto mismo que estábamos conversando recién, tal vez no, a ver, no centrarte tanto o angustiarte por la responsabilidad de otros miembros del equipo y tú, por ejemplo, dedicarte a forjar la alianza terapéutica. Porque quiero recordar algo, larga la respuesta, pero quiero recordar algo, Angelo, que la crisis suicida es una crisis. ¿Ya? Y las crisis no duran tanto tiempo. La crisis es un estado temporal de desorganización del paciente. Y la palabra lo dice, la frase lo dice, es un estado de desorganización temporal. No duran, digamos, semanas, las crisis duran horas, a lo más algunos días, y después las crisis van pasando, ¿ya? Entonces, qué importante es tener en cuenta qué es lo que es pertinente para trabajar en la crisis con ese paciente, ¿ya? Y eso puede implicar desde una perspectiva integral, bueno, eh, primero trabajar la alianza, validar, ¿verdad? Descubrir las razones para vivir, pero por ejemplo también tú puedes, esto mismo, trabajar los métodos suicidas que decíamos. O sea, sin métodos suicidas no hay suicidio. Ya puede ser muy lógico, muy obvio, ¿ya? Pero se ha descubierto, hay estudios, de hecho, que los terapeutas tienen miedo para indagar de las cosas del suicidio. Eso hay ensayos, hay estudios que dan a entender que a los terapeutas les da miedo preguntar más allá, ¿no es cierto?, del tema suicida. Por ejemplo, en esto que estoy diciendo, de, bueno, ¿con qué método pensaste matarte? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? Entonces, mientras más intervenimos, mientras más preguntamos, mientras más feedback tenemos del paciente y le damos al paciente, bueno, más vamos fortaleciendo esa alianza de trabajo que va a ir inversamente proporcional, va a ir bajando el riesgo que el paciente se quite la vida. Lo último, desde esa perspectiva integral de intervención en la crisis, por ejemplo, cosas tan obvias que si el paciente te dice, no estoy durmiendo, tengo insomnio, bueno, ahí tienes que hacerle el hincapié al médico, no sé si hay psiquiatras acá o médicos presentes, pero se le hace
el hincapié, ¿no es cierto?, al médico y se entiende aquel insomnio, ¿no es cierto?, como un síntoma objetivo relevante a abordar. Porque si el paciente, digamos, está en tratamiento y aún con fármaco, aún con tratamiento, no está durmiendo en la noche y está con varias horas de insomnio, bueno, son los momentos propicios para que él piense en el suicidio. Si es la noche que los pacientes cuando no tienen nada que hacer, están con los ojos pegados en el techo, cuando muchas veces empiezan a planificar esto. Entonces, te fijas, son cosas súper concretas que tienes que hacer, ¿verdad? Digamos, con tu paciente, y en la medida que vayas, digamos, abordando cada uno de estos aspectos de forma ordenada, bueno, eso te va a dar tranquilidad a ti también. Y la crisis que crees que es una crisis, bueno, va a ir tomando digamos, el tenor de otra cosa, ¿no? Tal vez, bueno, que ya está pasando la crisis, ¿no? Eso, Angelo, ¿eh? Ok, Bien, ahora tenemos a Evelyn y por cuestión de tiempo vamos a ver si alcanzamos a sí, ver la pregunta de Adriana y si no la puede dejar en el chat. perfecto. Ya, buenas noches, gracias por la ponencia, ha estado muy interesante. Mi pregunta iría enfocada a que, por ejemplo, yo tengo algunos pacientitos a mi cargo que tienen esos pensamientos suicidas, ¿no? Y en algunos casos sí se ha llegado a concretar de repente, pero sin mayor consecuencia, ¿no? Como core, cutting y esas cosas. Mi pregunta iría más enfocada en qué hacer en casos de que no exista, de repente sí existe una alianza terapéutica, pero no existe familia, hermanos, en caso Ya, también a veces no hay padres, no hay nadie. Por ejemplo, yo tengo una pacientita que se está separando de su esposo por infidelidad, ya, pero los papás están muertos, es hija única, no tiene correcto, amigos, no tiene nada y correcto. se queda con una bebita pequeña. Entonces, Sí, en ese caso, ¿cómo se abordaría? Porque se siente sola, como que a sí, quién recurre, ¿no? Cuando no sí. esté en terapia. Sí, mira, esto es como los tratamientos de adicciones también, se parece un poco, que siempre hay que darle una segunda vuelta a la red de apoyo del paciente. ¿Ya? ¿Me sigues? Sí. Claro, uno se queda, ¿no es cierto?, con la idea de los papás que murieron, qué sé yo, no tiene hermano, y justamente ahí lo que está poniendo Francisco en el chat, integración comunitaria. Indagar en la comunidad donde ella vive, digamos, qué otras redes de apoyo a las cuales se pudiera echar mano, ¿ya? Porque a veces también partimos de una suposición, de un supuesto, muy concluyente nuestro supuesto a veces de pensar que la persona está sola en el mundo. Y a veces indagando un poquito más y trabajando en conjunto con el asistente social, el trabajador social del equipo, te puedes encontrar, por ejemplo, que, bueno, que tal vez la persona no habíamos indagado tanto y la persona es parte bueno, de un colegio, ¿verdad? Es parte de una comunidad educativa, de una iglesia, de un club comunitario, junta de vecinos, ¿entiendes? Sí, de un asunto deportivo, ¿ya? Y ahí hay que buscar referentes, ¿no? Los referentes de confianza que se llaman de la persona, ¿no? Para poder también hacer link y poder integrar a esas personas, ¿no es cierto? Que nos van a ayudar, ¿ya? Y lo segundo es, o sea, aparte de darle esta segunda vuelta, ¿no? Indagar, digamos, otras redes, es que si tú te das cuenta que el paciente, bueno, efectivamente está como muy solo, ya eso, digamos, ya de manera objetiva te das cuenta de esto, bueno, te vas a tener que ofrecer tú, de alguna manera, como ese soporte emocional, de compañerismo, de guía, de orientación, ya como terapeuta. Te fijas, te vas a tener que ofrecer ahí como mentora, no sé cómo quieres ponerle ahí, pero vas a tener que, de alguna manera, apostar un poquito, ¿no es cierto?, en esa dirección, ¿ya? Ahí siento que a veces también los terapeutas tienen poca confianza en ellos mismos, ¿no? Le pedimos confianza a los pacientes y que aumenten su percepción de autoeficacia, pero a veces nosotros tenemos problemas con la nuestra, ¿no? ¿Sí? Y no siempre creemos y apostamos nosotros mismos de que sí podríamos vincularnos bien, ¿no? Establecer una buena alianza, ¿ya? Em, Ahí lo importante, que lo decía antes, es no trabajar solo, o sea, creo que lo mencioné o no, pero a ver, que el hecho de también, digamos, fortalecer y mantener esta alianza de trabajo no significa que yo me hago dueño del paciente, ¿ya?
Por cierto que puedo llegar a convertirme en alguien importante, ya, y sobre todo si estamos, digamos, bueno, indagando soluciones para su problema suicida. Pero también acá nosotros debemos confiar también y aunar fuerzas con el médico tratante, si es que, bueno, alguien ponía que trabaja en salud primaria, eh, también trabajar con el trabajador social, con los TENS, qué sé yo. Bueno, la verdad es que hay que trabajar con los compañeros de equipo, ¿no? No ser terapeutas solitarios, ¿no? Porque eso puede, también a veces las crisis pueden generar, o trabajar mucho tiempo con gente suicida puede generar desgaste en los terapeutas. ¿Ya? Entonces, creo que hay que, para redondear tu pregunta, la respuesta a tu pregunta, bueno, indagar más, ¿no es cierto?, en posibles redes de apoyo. Lo segundo, apostar a uno mismo o a la alianza de trabajo y creerse el cuento con aquello, ¿no? Y trabajar en una dirección segura, siguiendo los protocolos, ¿no? Y tercero, tiene que ver con esto de tampoco trabajar como terapeutas islas, sino que también apoyarnos, digamos, con otros profesionales, porque eso también nos va a ayudar a nosotros, a nuestra propia contención y que no nos desgastemos tan rápido también con este tipo de pacientes, ¿ya? Que asustan en algún sentido también, ¿no? Eso. Bien, y vamos con la última pregunta de Ariadna. Sí, quería cortito, muy cortito, Beatriz, tenente alguien, cuando hicieron la pregunta del servicio, ¿qué se hace? Creo que Ángelo, no me acuerdo quién preguntó ahí cuando trabajaba en atención primaria, y alguien puso en el chat, hay protocolos. Bueno, a veces los protocolos eh, a veces ayudan, a veces no ayudan, dependiendo del enfoque que le demos al protocolo, ¿no? El protocolo a veces puede traer mucha información o, digamos, el tema es saber enfocar, digamos, enfocarnos en el protocolo, ¿no? ¿Sí? Es saber tomar, digamos, ese manual, eso que nos entrega el Ministerio de Salud acá en Chile, ¿verdad? Y poder ver, bueno, qué es lo relevante, o sea, hacer foco en lo que es realmente relevante, digamos, para una intervención en una crisis suicida, ¿ya? ¿Qué es lo pertinente de hacer? ¿En qué tiempo? ¿Te fijas con los recursos que tengo disponibles? Bueno, en los tiempos de atención ahí hay que optimizar porque no es lo mismo trabajar con un consultante suicida en atención primaria que trabajar en atención particular, por ejemplo, ¿ya? Yo trabajo en contexto particular, bueno, trabajé en servicios públicos por muchos años, pero ahora trabajo en sistema particular, ¿ya? Y el paciente viene toda la semana y a veces los pacientes vienen hasta 2 veces en la semana, cosa que no siempre sucede en el servicio público. ¿Me van siguiendo con el tema de los protocolos? Entonces hay que aterrizar los protocolos, ¿no? Y ver con ese paciente en particular, ¿no? Con ese perfil, con su particular situación, en el lugar de trabajo donde estoy yo, con los recursos que yo cuento, bueno, tratar de hacerle un buen tratamiento al paciente, ¿ya? Porque, bueno, lo ideal es tener un tratamiento ad hoc a la medida del paciente también, ¿ya? Y en ese sentido hay que flexibilizar también, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Ok. Alguien preguntaba ahí, antes de la pregunta de la colega, ahí alguien decía el balance decisional con adolescentes, por supuesto, a los chiquillos les motiva eso, de trabajar con algo visible, concreto, eh, digamos, es mucho más práctico, se lo puedes enviar al celular incluso, ¿no? Tú lo puedes tener esto en digital en tu computadora, en tu celular, y le dices, mira chico, vamos a trabajar ahora este balance decisional, ¿no es cierto? Ventaja y desventaja, se lo envías ahí a su WhatsApp, que lo abras, ¿no es cierto? Y lo pudiera trabajar ahí en línea, ¿no? Y eso también va haciendo que el joven, bueno, y si es que es un adulto, trabaje in situ también. Y vamos reforzando. Esto es muy importante en los enfoques cognitivo-conductuales, ¿no? Hacer a la gente trabajar en sesión. Ya no pensemos solamente en las tareas para la casa que son relevantes, ¿ya? Pero también hay que gestionar e intencionar las habilidades también en sesión y no siempre confiarnos del famoso marco semántico de cada cual, de repente decir, no, porque yo soy Herbert Grenet, le voy a decir que haga la tarea en la casa y la va a hacer, ¿ah? Y me quedo tranquilo con eso, ¿no? El paciente después no hace nada y bueno, y se agrava su crisis, ¿no? Lo que sea. Entonces, a veces es bueno intencionar, incluso muchas de las cosas que comentamos, digamos, en este spoiler de la fase inicial, usted lo puede intencionar también ahí en la sesión in situ
para que el paciente le vaya tomando el gustito al tratamiento y se sienta con una autoeficacia alta también. ¿Ya? Eso también es esperanza también, la confianza en uno mismo. ¿Ok? Bien, ahora sí, Beatriz, que no sé quién levantó la mano, Ariadna parece. Sí, vamos con la última pregunta de Ariadna para Súper, ya, contar Teo. ok, Sí, no sé si se me escucha. sí, sí, Perfecto. Voy a intentar resumirla porque sé que estamos un poco cortos de tiempo. ok. Estuve explicando un poquito lo que es el modelo No te de Ruth y que preocupes, me yo no sentó me al tengo, principio. no me tengo que acostar temprano hoy día, no te preocupes, dime. Ah, bueno, perfecto. Dale, dale, te escuchamos, ¿eh? Y me da duda si es que este modelo aplica o hay alguna modificación para ciertos trastornos de personalidad, como puede ser el trastorno Ah, esquizoide, el trastorno bien, límite de la personalidad, claro, bipolaridad, porque claro, el modelo habla mucho de lo que tiene que ver con el control ambiental, con los pensamientos distorsionados, sí, y es un espectro muy variado cuando se trata de trastornos de la sí, personalidad, que puede ser que de repente tengamos pacientes que estén sí, diagnosticados, otros que no. Entonces, esto igual genera una cierta limitante a la hora de poder generar un tratamiento para crisis. Entonces, quería saber si es que hay algún otro modelo, hay alguna modificación, o qué pasa sí. en estos casos, que es bastante complejo, como menciona acá también el tema del autismo. Correcto, correcto. Bueno, bueno, tienes que tomar el curso, Ariadna, después para formarte una opinión completa del protocolo. Ya es muy interesante el protocolo, ya, y tiene evidencia de efectividad, ya, y eficacia y efectividad con pacientes suicidas, ya. Pero me parece súper pertinente tu pregunta porque, eh, a ver, lo ideal sería que hubieran protocolos clínicos para cada perfil, ¿no es cierto? A tener para este perfil A, perfil B, C, D, ¿no es cierto? Ya, para todos hubiera un perfil. ¿Por qué? Porque hay perfiles que a veces requieren de tratamientos más extensos y otros que necesitan tratamientos más breves, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de el trastorno límite de personalidad, ¿ya? O sea, si tenemos a un paciente con TLP, ¿no es cierto? Con trastorno límite de personalidad, lo más pertinente para ese paciente va a ser la DBT, ¿ya? ¿Ok? No quiere decir que este protocolo no le ayude a salir de una crisis suicida, porque ese es el objetivo fundamental. Pudiera entregarle alguna herramienta y ya luego la paciente o el paciente hacer, digamos, una DBT con todas las de la ley, ¿vale? Es decir, con los módulos grupales, de terapia grupal, la terapia individual. Bueno, y eso es un tratamiento, un año más o menos, ¿te fijas? ¿Ya? ¿Ok? Em, pero van a haber otros perfiles que tal vez les va a acomodar mucho más este modelo, el esquizoide que mencionaste tú, ¿no? Pacientes, por ejemplo, del clúster C, ¿ya? Evitativos, ¿no es cierto? Lo que son los ansiosos, ¿no? El trastorno evitativo de personalidad, el dependiente, qué sé yo, a propósito, el dependiente, ¿no? Bueno, el obsesivo compulsivo, ¿ya? Son perfiles que este protocolo más breve les viene anillo al dedo, ¿ya? No es necesario, digamos, que el protocolo sea tan extenso para ellos, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. Súper, sí, es un temazo, es muy buena tu pregunta porque es un temazo esto bueno, ¿para quién sirve este protocolo? Las limitantes, las ventajas, las limitantes y todo eso, ¿ya? Pero vuelvo a decir, o sea, hay que examinar digamos, el perfil. Si es TLP, este le puede ayudar, pero si queremos que el paciente, digamos, trabaje no solamente en crisis suicida, sino que en habilidades de regulación emocional, que el paciente TLP aprenda a ser más efectivo en lo interpersonal, te fijas, que aprenda, ¿no es cierto?, bueno, cómo gestionar su vida, tener una vida que merezca la pena ser vivida, bueno, ahí le conviene más la DBT, ¿ya? Obviamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay pacientes, como decía, por ejemplo, gente con trastornos evitativos, ¿no es cierto? Gente con ansiedad social, que tienen altas tasas de suicidio también. Hay estudios de gente con espectro o sea, trastorno del espectro ansioso con elevadas tasas de suicidalidad, en especial el trastorno de ansiedad social, que puede tener también comorbilidad con rasgos evitativos de personalidad. ¿Ya? Este protocolo viene al dedo, o sea, anillo al dedo.
le va a ayudar mucho porque es un protocolo breve de 3 meses, 4 meses, es directivo, es flexible y para ese perfil le va a ayudar muchísimo para empoderarlo y el paciente pueda salir rápido de su crisis suicida, ¿ya? Un poco eso, ¿ya? Pero muy buena pregunta. Bien, El protocolo, no se olviden, lo que vamos a estar realizando en el curso ya de manera más completa, digamos, los próximos 2 sábados que vienen, tiene que ver con un protocolo clínico breve de 12 a 16 sesiones, ¿ya? Cuyo objetivo, lo planteamos al principio, es ayudar a la persona que está en una situación de crisis suicida a poder manejar mejor sus ideas, a que trabaje con pensamientos mucho más adaptativos, más flexibles, que logre desarrollar algunas habilidades también de regulación de las emociones, bueno, y otros componentes más que le permitan resistir, tolerar, ¿verdad? Esos elementos de alta perturbación e intensa perturbación emocional y que no tenga que comportarse suicidalmente. ¿Me explico? ¿Sí? Y ya una vez que ese paciente sale, ¿no es cierto?, con este hermoso aprendizaje de cómo manejarse frente a la crisis suicida, entonces tú le puedes recomendar, no sé, pues, digamos, si el paciente tiene autismo, como ponían ahí, bueno, que haga su tratamiento de autismo o espectro autista con todas las de la ley, ¿ya? Ahí le puede ayudar también al paciente autista DBT o RO-DBT también para manejar todo el tema también emocional, ¿verdad? Puede ser un tratamiento mucho más completo para ese paciente de manera posterior, ¿te fijas? ¿Ya? Pero eso, ya este es un protocolo breve, ¿no? Con una clara intención de ayudar al paciente y mantenerlo con vida, esencialmente, ¿ok? Eso. Bueno, bien, Beatriz, ahora sí, sí que sí. ahora sí que sí. Bien, profesor, muchas gracias. Muy interesante lo que comenta y espero que ahí, si Ok, quieren profundizar más, si quieren obtener más material, ahí el docente se los va a compartir en el curso para sí. que estén atentos y se inscriban. Ah, y les voy a volver a enviar el descuento que les compartió la coordinadora del curso Eso es muy bueno. para que si no se habían convencido antes, ahora se terminaron de convencer. Ahí les dejo el link, se tienen que registrar para que les puedan hacer su descuento. Sí, disculpen mi memoria, mi mala memoria con los autores, porque ahí me traté de acordar, pero hice todo un esfuerzo. Creo que me acordé finalmente, en definitiva, de los autores, ya, y lo pueden buscar ahí, y cómo se llama, y armando su biblioteca también de terapia cognitiva conductual, ¿no? Así que Claro, eso, sí. súper. Muchas gracias, profesor. A Entonces, ahora ustedes, a finalizar con la grabación. Espero ok, que les... gracias, gracias, y felicidades también a todos. Gracias, profesor. Nos veremos en otra instancia.